¿Están conmigo? ¿Sí? Dice la escritura así. Pero así dice Jehová a la casa ¿de quién? De Israel. ¿Qué dice? Buscadme y viviréis. ¿Cómo dice la escritura? Buscadme y viviréis. Versículo número 5 dice así: y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será desechada, dice la Biblia. Versículo número 6 dice así: buscad a Jehová, nuevamente vuelve y lo dice, y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Vuelvo a leer para usted versículo 4 al 6. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será desechada. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Présteme atención, por favor, porque esto es lo que yo considero que necesitamos el día de hoy y espero que Dios le hable en su corazón. El versículo número 5 es bien interesante porque el versículo 4 habla de buscar a Dios para que pueda haber vida. Présteme atención. Pero el versículo número 5 da una recomendación y es muy clara y muy puntual. Dice: busquen a Dios para que tengan vida. Pero el versículo número 5 dice: no busquéis a Betel. Ojo a esto. Busquen a Dios para que tengan vida. El versículo número 5 dice: no busquen a Betel, no busquen a Gilgal, no pasen por Berseba, porque estas tres ciudades, dice, serán asoladas, serán cautivas, serán destruidas. Ahora, ¿qué relación tiene todo esto con lo que el texto está diciendo? ¿Qué está diciendo el texto? En otras palabras, está dando una orden: busquemos a Dios, porque iban a venir tiempos difíciles. Dice: buscad a Dios, y solo Dios podrá salvarnos, solo Dios podrá hacernos vivir, solo Dios podrá ayudarnos. Pero mucho cuidado, no recurran a Betel, no recurran a Gilgal, no recurran a Berseba. Cuando leí esto, a Berseba, cuando leí esto, me llamó mucho la atención. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que, por ejemplo, Betel significa casa de Dios. Y lo que está diciendo es el texto: no vayas a la casa de Dios, en otras palabras. ¿Qué había pasado en Betel? Porque Betel se había considerado como la casa de Dios. Berseba y Gilgal se habían levantado altares para Dios en algún tiempo. Así que si hablamos primero de Betel, que es la propuesta o la demanda de Dios, cuando vengan los tiempos difíciles, cuando esté pasando algo difícil, busca a Dios, que Él es la fuente de la vida, la fuente de salvación, y es el único que te puede ayudar. Pero no te vayas a confundir a buscar a Betel, no vayas a ir a Gilgal, repito, no vayas a ir a estos lugares. Cada vez que el ser humano está en un momento de aprietos, en un momento difícil, siempre busca algún tipo de refugio, pensando que es lo mejor para poder salvaguardar su vida, para salvaguardar su cuerpo o para salir de cualquier embrollo que haya. Y este es el caso. Ahora, ¿por qué no Betel? Si Betel significa casa de Dios, si Betel significa bendición. Escuche esto: Betel significa casa de Dios. Y Betel era una ciudad muy importante, un lugar muy importante, porque allí fue donde Jacob tuvo la visión de la escalera. Allí fue donde Abraham terminó su sequía de estancamiento y siguió hacia adelante. Se levantaron altares y se consagraron esos lugares como una casa de Dios. Génesis 28 nos habla de la historia.
Fue un lugar muy importante dentro de la historia donde Jacob vio ángeles, hubo manifestación de Dios. Eso era Betel en el tiempo antiguo. Pero ¿cuál era el problema en los tiempos de Amós? En estos tiempos, ¿qué había pasado? Que se les prohibía en los tiempos difíciles ir a estas ciudades o ir a estos templos. El rey de esa época en el libro de Amós era Jeroboam, y él había establecido en Betel un santuario falso. Escuche esto, para evitar que la gente fuera a adorar a Jerusalén. Usted sabe que todos los judíos, sin importar dónde estuvieran, tenían por demanda o por tradición ir mínimo una vez a Jerusalén a adorar en el templo. Y cuando empezó todo este embrollo en la historia, resulta que este rey dijo, no es necesario que vayan hasta Jerusalén, levantemos un templo acá. Y lo levantó en Betel, pero dice la escritura en Reyes que él levantó un templo falso. Un templo donde parecía que la intención era correcta, pero el trasfondo no. Y el trasfondo era una adoración, un santuario falso, algo que no estaba dentro del designio de Dios ni de la voluntad de Dios. Ahora, imagínense un lugar tan bendecido como Betel se convirtió en un templo falso. Ahí adoraban, por ejemplo, un becerro de oro. Imagínense que levantaron un becerro de oro como el pueblo de Israel cuando estaba en la transición hacia su tierra prometida. Y este becerro de oro en sus conciencias querían representar a Jehová. Querían tener como una imagen visible que era el becerro de oro y que el becerro de oro representara a Jehová. Escuche esto. Pero Dios vio esto como idolatría, como un falso culto. Porque Dios no le gusta, prohíbe la idolatría. Así que era una mezcla de adoración a Dios con prácticas paganas. Venían a adorar a Dios, pero al final terminaban idolatrando a una imagen, a un becerro. Así que Betel, aunque significó mucho en la historia de los patriarcas, Betel se convirtió en un centro de culto corrupto. Escuche esto. Un centro de culto corrupto. Todo era bonito, todo estaba bien, pero se había corrompido la esencia del por qué levantar un culto, por qué hacerlo. Ahora, pastor, ¿qué de relación tiene esto? Ya voy para allá. Espérenme un momento, yo le pongo primero el fundamento para darle la palabra. Segundo, la escritura habla de Gilgal. Dios dice en el versículo 5, no busquéis a Betel. Betel está corrompido. Betel no está bien. Segundo dice, no busquéis a Gilgal. Gilgal significaba una rueda, un círculo de piedras. Las piedras que se usaban para levantar altares. Significaba círculo de piedras, Gilgal. En la memoria histórica se nombran algunos, como en Josué capítulo 4, cosas que pasaron en Gilgal. Ahí hubo la renovación del pacto. Ahí fue donde muchos fueron incircuncidados antes de entrar a la tierra, o poseer la tierra más bien. Pero también terminó contaminado Gilgal. Parece que todo lo que fue importante y donde hubo una experiencia con Dios, donde hubo algo, terminó contaminado. ¿Cuál era el problema del Gilgal? Gilgal se convirtió en un centro religioso alterno, un lugar de sacrificios ritualistas sin obediencia. Es decir, Gilgal era una iglesia o un altar, según Amós capítulo 4, versículo 4, era algo así más o menos. Mira lo que dice Amós capítulo 4, versículo 4. Dice, id a Betel y prevaricarad y aumentad en Gilgal la rebelión. Y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad
publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová. Lo que pasaba es que en Gilgal se levantaban muchos sacrificios, pero sacrificios sin obediencia. Gilgal era como ese templo alterno donde la gente iba y depositaba sus ofrendas, pero salían de ahí iguales. Habían sacrificios, pero no habían sacrificios del corazón. No se le enseñaba la obediencia. Ahí es donde un pasaje dice: muchos me adoran de boca, muchos me dicen palabras bonitas, pero su corazón está lejos, su corazón está lejos. Gilgal era una iglesia muy bonita, era un altar muy bonito, pero sin obediencia. Es decir, en momentos difíciles no sirven los altares donde se ofrecen ofrendas, donde se hacen cosas, si primero no hay obediencia. Ahora, ¿quién se adoraba en Gilgal? Porque cada lugar tenía un dios, digámoslo así. No se menciona ningún dios en específico, ni pagano en Gilgal, pero sí se menciona cultos sin justicia, cultos o rituales vacíos, cultos y adoración sin sentido, sin experiencias, sin presencia, sin bendición, lugares de entrada y de salida, lugares donde no estaba Dios, un ritual vacío, un ritual como lo hacía quizás los profetas de Baal, que hacían y hacían y hacían, y su Dios nunca se manifestó, nunca estuvo. Son esos lugares donde vas y vas y vas y vas, pero no hay nada, no hay nada de Dios. Posiblemente era una mezcla de prácticas cananeas con sacrificios y festividades sin sentido. Escuche esto. Hacían cosas por ritual, por tradición, pero no tenían sentido. No había ningún tipo de sentido. Ahora, Dios rechaza este tipo de prácticas porque religión sin arrepentimiento no sirve. De nada sirve practicar cosas por religión si no hay arrepentimiento, si no hay obediencia, si todo es vacío. Amén. Tercero nombra a Berseba. Berseba significa pozo del juramento. Déjeme ponerle por favor esto en primero. Significa el pozo del juramento o pozo de 7, lo llaman así. Era un lugar importante para Abraham, para Isaac y para Jacob. Ahí pasaron cosas muy interesantes, que también por muchos años fue un lugar importante. Pero en este tiempo de Amós que estamos leyendo, aunque estaba en Judá, Berseba, muchos israelitas viajaban hasta allí buscando experiencias religiosas. Ojo a esto. En Gilgal iban y todo era vacío, todo era sin sentido. Pero en Berseba iban a buscar una experiencia. Iban por algo, por sentir algo, por tener algo. Así que en este lugar se adoraban en lugares y santuarios y dioses ilegítimos, que no les importaba quién fuera, qué se hiciera, qué rituales había que hacer, pero la gente tenía una necesidad enorme de tener una experiencia, de sentir algo, así sea que le dé la chiripiorca, cualquier cosa. Y estos lugares, estos 3 lugares exactamente son lo que la Biblia dice: no busquéis. 3 lugares que tienen que ver, pero que la escritura en el versículo número 5, Amós capítulo número 5, versículo 5, dice otra vez: no busquéis a Betel, no entréis en Gilgal, no paséis por Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será desechada. Y después dice el versículo 6: buscad a Jehová y vivid, dice la escritura. Ahora imagínense un tiempo difícil, porque aquí estaba llamando la gente al arrepentimiento porque venía tiempos difíciles.
Y en los tiempos difíciles, o en los tiempos dicembrinos, llamémoslos así, la pregunta es: ¿a quién buscamos? ¿En qué nos refugiamos? Tanto en los tiempos difíciles como en los tiempos buenos. El ser humano tiende a buscar refugio o a buscar respuesta o a inclinar su corazón donde encuentre respuesta. Y la palabra está diciendo, sean tiempos buenos o no, la fuente de tu bendición, la fuente de la vida, la fuente de todo lo bueno que te pueda pasar se llama Dios, no lugares como estos. Entonces la gente tenía una inclinación fuerte por cada vez que pasaba algo malo, por cada vez que estaban en momentos difíciles, buscar este tipo de experiencias. Experiencias vacías, otras experiencias que los hagan sentir algo, otros lugares donde se levantaban imágenes y podían adorar a Dios, y lo que estaban haciendo es ser idólatras. Ahora, déjeme explicarle lo que siento que Dios quiere decirte con esto. ¿Qué lugares nosotros buscamos en los momentos más difíciles de nuestra vida? ¿En qué nos refugiamos? ¿Cuál es el refugio que no necesariamente es Dios, que no es necesariamente el Espíritu Santo? ¿Dónde hallamos experiencias o placer? ¿Dónde hallamos o vamos a lugares sin sentido? Por ejemplo, recuerdo mucho, que pasa mucho, ¿no? Cuando en estos días estamos almorzando con la familia Sánchez y veíamos que qué tan común era ir, por ejemplo, donde el brujo, cuando el niño le da ojo. Qué tan común es, por ejemplo, en los diciembres, las iglesias se vacían, la gente se va de rumba, la gente con plata en el bolsillo se aloca, busca experiencias, busca placer, busca llenar un vacío dentro en lugares donde Dios dice: no vayan allí, no busquen allí. Y la gente se desborda por el sentido de querer buscar experiencias, querer buscar lugares donde puedan alivianar su carga, donde puedan ayudarlo, donde su desesperación se vaya. Y la fuente, dice Dios: buscad a Jehová, buscad a Jehová. No busques otras alternativas. Tu placer no está en otra cosa que no es Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tu realización no está en otra cosa que no es Dios. Busca a Jehová y viviréis, dice la Escritura. Versículo número 14. Dice la Escritura, terminando el consejo, dice así: busca lo bueno. ¿Busca qué? Y no lo malo. ¿Qué problemas hay en la conciencia cuando se entiende que es lo bueno y lo malo y aún así no lo buscamos? ¿Qué problema hay en la conciencia cuando ya entiendes que es lo bueno y aún no lo haces? Cuando sabes que es perjudicial para tu vida espiritual, para tu vida familiar, para tu esposa, para tus hijos, y no lo haces. Sabes que no tienes que ir a ciertos lugares. Sabes que tienes que empezar a tomar ciertas decisiones en tu vida. Y dice la Biblia: busca lo bueno. Tú sabes qué es lo bueno y también sabes qué es lo malo. Y quiero remitirme a esta pregunta que yo creo que nos saca de algunos embrollos cuando estamos así entre la espada y la pared. Escúcheme muy bien. Los jóvenes más que todo dicen, y yo creo que se los he explicado algunas veces, los jóvenes dicen: bueno, pastor, ¿y qué tiene de malo? Y empiezan a evaluar las cosas con la pregunta equivocada: ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo ir un ratico a verse va, a buscar una experiencia en una discoteca? ¿Qué tiene de malo estar a solas con mi esposa? ¿Qué tiene de malo una cervecita, pastor? ¿Qué tiene de malo una bailadita? ¿Qué tiene de malo irme a una escapadita? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo? Y la gente siempre quiere evaluar lo que desea hacer formulando una mal pregunta: ¿qué tiene de malo? Y cuando buscas qué tiene de malo,
como estás formulando mal la pregunta, no le vas a encontrar nada malo. Porque está mal formulada la pregunta. Es lo mismo que pasó en Génesis capítulo 3 con la serpiente y con Eva. Le cambió la fórmula y casi Eva cae en el engaño. Génesis capítulo 3, versículo 3 cuenta la historia. Bueno, el capítulo 2 cuenta la historia cuando Jesús le pone la prohibición. Dios le pone la prohibición a Eva, a Adán y Eva. Le dice: de todos los árboles que hay podés comer, solo de este no podés comer. Estaba clara la instrucción. La instrucción era: podés comer de todo, solo de uno no. Capítulo 3 se presenta la serpiente, y la serpiente, como es astuta, o sea, inteligente para lo malo, le cambia el sentido a la pregunta y le dice: ¿con que no podéis comer de todo árbol del huerto del Edén? Ojo a esto, el juego de palabras a la hora de formular mal las preguntas. Dios dijo: puedes comer de todo, solo de uno no. Y la serpiente le dijo, queriendo engañar su mente a Eva, le dice: Dios ha dicho que no podés comer de ninguno. Estaba formulando mal la pregunta. Gracias a Dios, Eva en primera instancia no cayó y entendió. Y le dijo: no. Dios no dijo que de todos, dijo que de uno. Después cayó con el segundo dardo que le mandó la serpiente. Pero este juego de palabras interpreta bien que cuando usted no pregunta bien, puede ser engañado. Entonces, si usted busca lo malo en lo que está haciendo, quizás no lo encuentra. Pero búscale lo bueno. Por eso dice: busca lo bueno y no lo malo. Diga conmigo: hay que buscar lo bueno y no lo malo. ¿Por qué formulas la pregunta qué tiene de malo? ¿Por qué estás buscando lo malo si tienes que buscarlo bueno? Y ahí está la clave, y el versículo lo dice: busca lo bueno y no lo malo. Entonces, formulemos la pregunta como es. Si yo pregunto qué tiene de malo en estas épocas difíciles o épocas buenas, qué tiene de malo, pues seguramente no le vas a encontrar nada malo. Pero formulémosla bien, porque la Biblia dice: busca lo bueno. Entonces, a eso que quieres hacer, pregunta: ¿qué tiene de bueno? Y todo cambia, porque la esencia es buscar lo bueno, no lo malo. Entonces, yo le hago la pregunta. Cuando hablábamos con un joven que me hablaba de esto: pastor, hoy me quiero ir a rumbear y eso no tiene nada de malo. Yo no voy a tomar, yo no voy a hacer nada, yo solamente voy a estar con mi familia, con mis amigos, etc. Y yo le decía: listo, pero formulemos la pregunta al revés. ¿Qué tiene de bueno? Porque en la mente de los israelitas, de los judíos, no tenía nada de malo ir a Betel. Betel históricamente era la casa de Dios, pero se había corrompido. Ya no tenía nada bueno. Y la pregunta es: ¿qué tiene de malo ir a Betel si voy a ir a adorar a Dios, aunque sea en un becerro? Ahí es donde la gente es engañada y no entiende cómo funciona. Cómo se formulan bien las respuestas, es buscando lo bueno. Entonces, ¿qué tiene de malo? Por poner un ejemplo, ¿no?, básico que los jóvenes buscan y preguntan. Listo, está bien, no le estás viendo nada malo, pero ¿qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de bueno Betel? ¿Qué tiene de bueno la discoteca? ¿Qué tiene de bueno tus amigos? ¿Qué tiene de bueno la forma como estás actuando? ¿Qué tiene de bueno los lugares que estás recurriendo? Y cuando formulas bien, entonces puedes sacar una buena conclusión. Cada vez que formulas mal, tu conclusión será mala. Pero cada vez que formulas bien, tu conclusión será más objetiva. Y pensemos en este caso. Entonces, si no tiene nada de malo, busquémosle qué tienen de bueno. Ahora sí, ¿qué tiene de bueno? Es que no tiene nada de malo, listo, pero ¿qué tiene de bueno?
qué bueno puede salir que estés metido en una discoteca. ¿Qué de bueno tiene? ¿En qué le aporta eso a tu vida, a tu familia? ¿Qué tiene de bueno? Y todo empieza a cambiar, porque la Escritura dice en el versículo 14, buscad lo bueno y no lo malo. Cada vez que usted esté en un momento difícil de su vida, sea como el pueblo en este tiempo, donde venía dispersión, donde venían momentos trágicos y difíciles para el pueblo por el endurecimiento de su corazón, el consejo fue muy claro: busca lo bueno, no lo malo. Y a punto de tomar una decisión en tu vida, piensa qué tiene de bueno. ¿Qué tiene de bueno lo que estás haciendo? Todo cambia. ¿Cuántos dicen amén? Todo cambia cuando formulas bien, porque la Escritura dice: busca lo bueno y no lo malo. ¿Por qué? Porque es la única manera que salgas del embrollo, para que vivas, 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 dice la Biblia. Cuando buscas lo bueno, vives. Cuando formulas bien la pregunta, vives. ¿Qué pasa cuando la gente busca el bien y no se deja engañar? Dice el versículo: porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Estará con vosotros como decís. Usted quiere garantizarse la presencia de Dios, la gracia de Dios. ¿Sabe algo? Yo he visto que a la gente le gusta vivir mucho de la misericordia de Dios, y ella se extiende todos los días de tu vida. Pero ¿sabe qué significa misericordia? Lo que no mereces. Es caminar al borde del precipicio. Es vivir la vida todo el tiempo diciendo que todo lo que te pasa no tiene mérito. No hay nada de donde te puedas pegar para salvarte. Todo el mundo se levanta todos los días diciendo: Señor, ten misericordia de mí. Y Dios dice que renueva y sus misericordias son infinitas. ¿Por qué? Porque Él le extiende la bondad a alguien que no tiene méritos, que no la merece. Y a la religión le encanta decir: es que no merecemos nada. Sí, eso lo entendemos, pero también dice la Biblia que nosotros también a través de la obediencia tenemos acceso a principios y a bendiciones que otros no tienen. Así que cuando usted vive en santidad, cuando usted busca lo bueno, cuando usted es alguien que adora, que honra a Dios, Dios te bendice y te da la misericordia, pero también está extendiendo la gracia, porque hay alguien que está haciendo algo, porque hay alguien que está dejando el pecado, porque hay alguien que está adorando a Dios, porque hay alguien que está poniendo su vida en orden. Así que si hay algo que yo pueda hacer que me sea beneficiario para estar más cerca de Dios, entonces ya no es mera gracia, porque yo estoy siendo obediente. Es lo que está pasando esta semana con los matrimonios. Este mes tenemos 4 matrimonios. Bueno, les voy a contar un testimonio. Me llamó mi hermana y me dice: hermano, mi hermana de sangre, ¿no? Me dice: hermano, mi papá, que no es mi papá, quiere que usted lo case. Y yo dije: ¿qué? Sí, es que se buscó una novia cristiana y le dice que no se va a vivir con él hasta que se case. Y me llamó a mí, me dijo: ¿usted los puede casar? Le dije: no, los puedo casar. ¿Cómo que no? Hasta que no reciban el prematrimonial. Y qué bendición saber que un hombre de estos, que ha sido tan distante con las cosas de Dios, ahora yo tenga el privilegio, imagínense, si es que recibe el prematrimonial, de casar al que fue mi padrastro. Una cosa de locos. Y voy a usar el prematrimonial para hablarles de Jesús.
y para que reciba el Señor en el corazón, si Dios me lo permite. Pero la gente quiere ordenar su vida. Y cuando usted ordena su vida, es misericordia, pero también es gracia. Porque cuando usted ordena su vida y entra bajo pacto, bajo obediencia, ya no solo es misericordia, son principios y bendiciones. ¿Alguien me está escuchando? Y la gente es feliz basándose en la misericordia. Y lo entiendo, todos la necesitamos en algunas áreas de la vida de nosotros. Pero hay otras que vienen por obediencia, que te las ganas, por dejar que el Espíritu cambie tu vida, por tomar buenas decisiones. Señores, es muy lamentable lo que pasa en la sociedad y la gente se desquita con Dios. Y yo le digo a la gente, ¿qué culpa tiene Dios? Este domingo que pasó, vino una familia muy linda y me hablaban que muy contentos con la palabra que Dios les habló y todo eso. Y a las 6 de la tarde recibí una llamada, o a las 5, no sé, por ahí en la tarde, que el hijo se accidentó en una moto sin casco y quedó con muerte cerebral y ayer falleció. Y mi pregunta es, ¿qué culpa tiene Dios cuando la gente está decidiendo mal? Y este hombre se fue corriendo y tuvo un tiempito, Dios le dio un tiempito con su hijo, le pidió perdón, lo perdonó, restauraron su relación, oró por su hijo. Y cuando lo llamé, cuando me di cuenta que el hijo había muerto, me dice, pastor, siento una tranquilidad. Voy a enterrar a mi hijo sin dolor. Voy a enterrar a mi hijo sin culpa. Y son momentos difíciles que todos en algún momento pasan de diferentes formas. Pero hay cosas, suena feo decirlo, pero hay cosas que nosotros mismos buscamos. Y ahí está la misericordia de Dios, pero el día que no esté la misericordia, ¿qué culpa tiene Dios? Y así vive la gente a punta de misericordia. Gloria a Dios por eso. Pero ¿cuándo te vas a poner serio y dejar de estar buscando a Betel, a Gilgal y a Berseba? Y vas a buscar a Dios. Y vas a tomar decisiones correctas para vivir. Para que las cosas funcionen no solo por misericordia, sino por la gracia de Dios que estás viviendo bajo legalidad. Y cuando la gente se casa, señores, no solo vive por la misericordia de Dios, sino que entraron bajo el principio de la bendición de Dios. Y no es nada mejor que vivir bajo la gracia, bajo saber que usted está haciendo las cosas correcto, que usted está en el lugar correcto, que usted está tomando las decisiones correctas, que usted está buscando al Dios correcto, que usted está adorando al Dios que te escucha, que usted está adorando al Dios que te ama, no un Dios que te odia como lo hace la gente allá afuera. Y cuando usted esté bajo obediencia y está ordenando su vida, pasa algo, usted apela a la misericordia, pero también apela a la gracia. Alguien puede decirle: Señor, acuérdate de mis oraciones, acuérdate de mis ofrendas, acuérdate de mi servicio, acuérdate de mi obediencia. Pero la gente que no tiene servicio, que no tiene obediencia, que le anda buscando lo malo y no lo bueno a la vida, en momentos difíciles, ¿qué le queda a esta gente, señores? Misericordia. Y Dios es tan bueno que la extiende. Y el pueblo es tan inmaduro que no lo entiende. Y le pasa como a Josafat. Dice Josafat: mis pies casi se resbalaron por ver la prosperidad de los impíos. Yo no entiendo cómo la gente allá hace lo malo y le va bien. Yo no entiendo allá la gente cómo hace las cosas y va y viene y hace daño y hace lo que le da la gana, y aquí tienen y están bien y están vivos y a su familia no les pasa nada. Misericordia. Pero dice Apocalipsis 2 que les ha dado un tiempo, ¿se acuerdan de la prédica? Para que se arrepientan.
Y si no se arrepienten de sus fornicaciones, si no se arrepienten de ser tolerantes con Jezabel, dice la Biblia, y se les acaba el tiempo, la pregunta es, hay que buscar lo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Lo bueno te certifica para andar en bendición. Lo bueno te certifica para que no estés andando a pura misericordia, aunque la necesitamos, repito. Lo bueno de Dios te sacia. ¿Sabe qué pasa cuando alguien va a un culto, como por ejemplo en Berseba o en Gilgal? No pasa nada, no sienten nada, no se sacian. Y déjeme hacerle este ejemplo. ¿Qué pasa cuando la gente busca en el adulterio, en la fornicación, en los placeres de la vida? Ese es el culto a Berseba. No se siente nada, señores. No se siente nada buscar placeres donde no sacian. Se sentirá chévere un ratico, se sentirá muy bueno, pero yo sé, porque pasé por ahí, qué miserable se siente cuando estás en la cama. Qué miserable se siente al otro día. Qué vacío se siente después de haberla pasado bueno. Es rendir cultos ilegítimos donde no pasa nada, donde nada te sacia, donde nada te llena. Por eso dice Salmos que un abismo te lleva a otro abismo. La gente anda buscando saciarse, anda buscando felicidad, anda buscando distracción, anda buscando un ratico de placer, y ese placer te crea otro vacío y te lleva a otro vacío y te lleva a otro vacío. Diga conmigo, busca lo bueno y no lo malo. Vamos a buscar ¿qué? ¿Y no qué? Lo malo. Solo Dios puede traer satisfacción. Berseba no satisface, solo distrae. No hay un solo hombre que encuentre satisfacción en otra cosa que no sea Dios. ¿Amén a eso? Entonces, terminemos. Contexto, lugar difícil. Contexto, llamémoslo así, diciembre, lugar donde la gente se permite muchas cosas. Contexto, momentos de hablar con la serpiente en el Edén, conversaciones, propuestas, y la gente formula mal. ¿Qué tiene de malo? ¿Vas a correr a Berseba? ¿Vas a correr a Betel? ¿Vas a correr a Gilgal? Repito, Betel es un lugar falso. Gilgal es un lugar vacío. Y Berseba es un lugar de experiencias, donde la gente va a sentir experiencias. Como algo que empezó siendo bueno se corrompió siendo malo. Y con esto quiero finalizar, porque ahí está el error, buscar lo malo porque en su inicio fue bueno. Como un momento de distracción, de esparcimiento, no es malo, pero se corrompió y terminó siendo malo. Como un momento familiar que no es malo puede terminar corrompiéndose y te lleva a hacer algo malo. Como un diciembre que debe ser de familia, de agradecimiento, de proyección, de evaluación,
de gratitud a Dios, puede ser el mes donde la gente se aloca. Como el dinero, que el creador de los recursos, de la prosperidad es Dios, puede terminar siendo algo malo, incluso un dios llamado Amón. ¿Cómo vamos a permitir que se corrompa lo que Dios desde el inicio dijo que era bueno? Y ahí viene la confusión de la gente. Tu familia es una bendición, no puede volverse una maldición. Tu diciembre es un año de gratitud, de mes de gratitud, no puede convertirse en tu Egipto. ¿Me está escuchando? Todo lo que Dios ha hecho contigo este año no lo puedes botar a la cesta del canasto solo por estar viviendo un momento peligroso o un momento difícil en tu vida. Por eso la Biblia dice, versículo 14, buscad lo bueno, iglesia, y no lo malo, para que viváis. Porque así dice Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Aborreced el mal y amad el bien, versículo 15, y estableced la justicia en juicio. Quizás Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. ¿Cuántos dicen amén a eso? Señores y señoras, yo no sé qué está pasando y le voy a abrir mi corazón. Colóquese de pie, por favor. Pero en la iglesia han estado pasando cosas, sobre todo estos días, que me tienen pensativo. Algunos sueños que yo sé que son de Dios, que están pasando a alguna gente de Dios. Y yo sé que todos estamos expuestos, porque esa es la vida, a momentos de confusión, a momentos difíciles, a momentos de deslumbrarnos, pero momentos donde las cosas salen mal, a tentaciones. ¿Sabe? Este año ha sido una bendición y no hay nada malo. No podemos decir que pasamos por un momento difícil este año. Pero quizá Dios te está hablando que el 26 puede ser que pasemos por algunos otros desafíos. Puede ser que las cosas no van a estar tan bien. Puede ser que nos encontremos en aprietos en alguna área de nuestra vida, familiar, ministerial, como ciudad. ¿Quién no pasa problemas? Pero hoy hay una palabra. En los momentos donde estemos en tiempos peligrosos o en tiempos difíciles, señores, parece tabla del 1, pero no se puede olvidar. Hay que buscar a Jehová. Hay que buscar lo bueno y no lo malo. No nos podemos olvidar de Dios por un diciembre. No nos podemos olvidar a Dios por una frustración. No nos podemos olvidar de Dios por un momento difícil. Yo le digo a la gente, cuando pasa un momento difícil, ¿qué te queda si la coges con Dios? Yo me imagino a Sergio viviendo su duelo porque su hijo se mató y al mismo tiempo peleando con Dios. No tiene sentido. Pégate de Dios para que te ayude a pasar el momento difícil. Yo no me imagino viviendo una frustración y al mismo tiempo frustrado con Dios. Si los tiempos como Amós son tan difíciles, son para pasarlos con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Levante sus manos al cielo y dígale al Señor que usted va a buscar lo bueno. Dígale al Señor que usted se va a inclinar a buscar la vida, a buscar al Señor, que vamos a vivir y vamos a pasar
por los tiempos buenos con Dios y los tiempos malos aún más con Dios. Que sea lo que repare el destino, que sea lo que repare el año, que sea lo que tenga que pasar en nuestra vida, lo vamos a pasar con Dios, iglesia. Lo vamos a pasar con Dios. Levanta tus manos. Padre, yo oro por la iglesia. Te pido que esta enseñanza que tú has puesto en mi corazón, Señor, que tan dispersas, distintas son las enseñanzas de esta casa, Señor, pero todas nos llevan a ti. Todas nos llevan a ti, Señor. Todas nos llevan a ti. Todas nos llevan a ti, Padre. Todas nos llevan a ti, Espíritu Santo de Dios. Hoy, Señor, nos saciamos de la verdad. Hoy nos saciamos de aquel que sí puede saciar nuestra alma. En tiempos difíciles o en tiempos peligrosos para muchos, como es diciembre, buscamos lo bueno, Señor, y no lo malo. Buscamos la misericordia, pero también la bendición a través de la obediencia. Padre, ayúdanos a ser inofendibles, porque el que se ofende pierde. El que se deja herir pierde. El que peca pierde. El que toma malas decisiones es el que pierde. La iglesia no perderá en tiempos difíciles. La iglesia no perderá en tiempos peligrosos. Las familias no se desintegrarán. Los hogares no dejarán de buscar al Señor, aun cuando estemos en momentos difíciles. La Biblia dice que aunque pases por sombra de valle y de muerte, mi corazón no temerá, porque tú estás con nosotros. Busca a Jehová y viviréis. Busca lo bueno y no lo malo y viviréis. Busca a Dios y vive. Vive tu desierto con Dios. Vive tu tormenta con Dios. Vive tu tiempo difícil con Dios. Busca a Jehová en la cisterna, ahí lo encontrarás. Busca a Jehová en la cárcel y ahí estará contigo, José. Busca a Dios en la zozobra de las noches y ahí se aparecerá. Busca a Dios en los momentos buenos y ahí estará. Vive, iglesia. Busca lo bueno. Busca lo bueno. Vive. Dios te está llamando a la vida. A la vida. No a la confusión. No a la distracción. Vive en el nombre de Jesús. Siempre te alabaré. Levanta tus manos y conmigo. Cristo, mi refugio, ancla de mi fe. Busca a Tú Jehová. estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Cristo, mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Toma la decisión. Búscalo. Levanta tus manos y di conmigo. Poderoso. Yo hoy decido buscar a Dios. Yo hoy decido buscar lo bueno. Yo hoy decido tomar buenas decisiones Hacia en mi ti vida. correré. Diga conmigo en el nombre de Jesús. No preguntaré qué tiene de malo. Preguntaré qué tiene de bueno. Diga, Dios es mi fuente. Él es mi fortaleza. Él es mi refugio. La escritura dice
buscad a Jehová y viviréis. Diga, mientras busque a Dios, hay garantías de vida, hay garantías de bienestar. Diga, mi decisión es Dios y no Betel. Diga, mi decisión es Dios y no Gilgal. Diga, mi decisión es Dios y no Berseba. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén?